ayunas el azúcar esté más o menos entre 90 y 130. Que a las 2 horas después de la comida el azúcar esté por lo menos por debajo de 180, idealmente alrededor de 150. Y hay un examen que es muy importante que se llama hemoglobina glicosilada. Hemoglobina. Entonces ese examen tan importante que se llama hemoglobina glicosilada, ese es el más importante. Los pacientes diabéticos siempre se lo tienen que hacer cada 3 meses, ¿listo? Y la meta de ese depende del riesgo del paciente. Hay pacientes que son muy mayorcitos, que tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces en ellos, con que esté entre 7,5 y 8 está bien. En la mayoría de pacientes jóvenes, sin tanto riesgo de hipoglicemia y sin riesgo cardiovascular, lo que queremos es que ese examen esté entre 6,5 y 7%. Ojalá alrededor de 6,5, pero sin hipoglicemias. O sea, sin bajones de azúcar, ¿listo? ¿Cómo se define una hipoglicemia en un diabético? O sea, un bajón. Hay gente que se mantiene en 200, entonces cuando está en 100 ya se siente maluca. Eso se llama una hipoglicemia relativa, pero no es peligrosa para el cerebro y uno tiene que tratar de que el cuerpo se acostumbre. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio que le duelen todos los músculos. Eso es incómodo, pero eso no es malo, eso es bueno. El cuerpo se tiene que ir entrenando, se tiene que preparar, uno por eso no puede parar, ¿cierto? La hipoglicemia peligrosa, un bajón de azúcar peligroso es por debajo de 70, ¿listo? Entonces es muy importante que ese número se lo aprendan. Por debajo de 70 no queremos tener el azúcar porque eso es peligroso. Porque el azúcar tiene que estar normal, no puede estar bajito. Porque el azúcar bajito es peligroso para el cerebro, porque el cerebro solamente come azúcar. Entonces, si uno tiene el azúcar muy bajito, empieza con mareo, con malestar, con temblor. Si se deja bajar más el azúcar, uno puede empezar a perder como el estado de conciencia. La gente puede perder la conciencia, puede convulsionar y uno hasta se puede morir de un bajón de azúcar. Entonces, las hipoglicemias las tenemos que evitar a toda costa. O sea, la gente antes decían, a usted le dan hipoglicemia, si usted se pone insulina, es que eso es normal. No, eso no es normal. Ahora tenemos que evitar al máximo la hipoglicemia y esa es una de las metas de tratamiento de la diabetes, evitar la hipoglicemia. Porque nosotros llamamos a eso como un efecto en U. ¿Por qué se llama un efecto en U? Porque el azúcar, para que una persona esté bien, el azúcar debe estar en este rango normal. Si el azúcar está muy bajito, se aumenta la mortalidad, se aumenta la posibilidad de morir. Y si el azúcar está muy alto, también se aumenta la posibilidad de morir. Entonces el azúcar tiene que estar normal. No puede estar ni bajito ni alto, tiene que estar normal. ¿Listo? Entonces las hipoglicemias hay que evitarlas a toda costa. Esta es la meta en la mayoría de pacientes. Hay pacientes que, por ejemplo, los que están más viejitos, que uno no los quiere llevar hasta acá porque le da más riesgo, le da más preocupación que vaya a ser una hipoglicemia. Entonces hay gente a los 80 años, está bien que esté en 8%. Si uno tiene 30 años, debe tener 6,5. Si uno tiene 40 años, debe tener 6,5, pero sin hipoglicemias. En personas de 80 años uno no se pone tan estricto porque es más peligroso que ellos hagan bajones. Entonces, en personas de 80 años, con que ese número esté en 8% está bien, pero ese examen es muy importante. Entonces uno tiene que llegar a estas metas. Si el paciente se mantiene alto y sobre todo si el paciente está, a pesar de que yo ya llevo 2 medicamentos muy buenos a dosis adecuadas y el paciente se está cuidando con la alimentación, está haciendo ejercicio, está juicioso y el paciente no ha llegado a metas, eso me indica a mí, este páncreas está como empezando a fallar, le tengo que ayudar y le tengo que poner un poquito de insulina. ¿Listo? Casi siempre cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 9,5, en ese momento decidimos empezar insulina. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a metas, tenemos que tratar de normalizar ese azúcar para evitar que ese pegote se forme en los vasos sanguíneos y para evitar las complicaciones, ¿cierto? Para cuidar todos los órganos. Uno cuando está controlando su diabetes tiene que pensar, estoy cuidando todos mis órganos, estoy cuidando mis ojos, estoy cuidando mis riñones, estoy cuidando los nervios que le llevan sensibilidad a mis piernas, estoy cuidando mi corazón, estoy cuidando mi cerebro, estoy cuidando mi vida sexual, porque por ejemplo los hombres les preocupa mucho esa parte y a las mujeres también, que puede haber disfunción sexual si uno tiene el azúcar muy mal controlado. Entonces, miren, yo les cuento. Resulta que cuando así uno no esté comiendo, digamos que este es un día, ¿cierto? Este es el día y esta es la noche, ¿listo? Entonces, así uno no esté comiendo, el páncreas todo el día y toda la noche produce goticas de insulina. En una persona no diabética, ¿listo? Todo el día y toda la noche una persona produce goticas de insulina. Entonces yo les conté ahorita que el cerebro solamente come azúcar.
Entonces, así uno no esté comiendo, el hígado produce azúcar. Dice, yo voy a hacer azúcar para mandarle al cerebro para que el cerebro esté comiendo todo el tiempo, ¿cierto? Porque el cerebro todo el tiempo está trabajando. Entonces, como el cerebro todo el tiempo come azúcar, el hígado produce azúcar. Pero entonces hay gente que se levanta, hay diabéticos que se levantan en 300 y dicen, pues yo como me levanté en 300 y yo no comí nada en toda la noche. Es porque el hígado produce azúcar, listo. Entonces, debe haber algo que le diga al hígado, ya no produzca más azúcar, que ya es suficiente. Si no hay nadie que le diga al hígado, ya es suficiente, el hígado sigue produciendo azúcar y azúcar hasta que eso se sube a 300, a 400, como les pasa a los diabéticos. Entonces, por eso las personas no diabéticas, todo el día y toda la noche producen goticas de insulina. ¿Listo? Entonces, de base, así en la base, uno tiene un poquito de insulina. Unas goticas cada hora, ¿listo? Eso se llama la insulina basal. Una insulina que actúa largo, las 24 horas. Pero cada que uno come, cuando uno desayuna, almuerza y come, el páncreas se da cuenta y produce chorritos de insulina. Yo desayuno, yo almuerzo y yo como, produzco chorritos de insulina, desayuno, almuerzo y la comida. Hay gente que come todo el día, entonces cada que come un chorrito de insulina. Eso no es lo ideal es que no se coma los 3 golpes, como le han enseñado toda la vida a los abuelitos, ¿sí o no? Los 3 golpes. Antes se creía que los diabéticos tenían que comer 6 veces al día. Eso ya está un poquito revaluado porque ya tenemos unas insulinas nuevas que funcionan un poquito diferente, que se parecen más a cómo funciona un páncreas de una persona no diabética, ¿cierto? Entonces miren que uno tiene como 2 tipos de insulina, una que es lenta, que actúa todo el día, y unas que son chorritos rápidos para quemar lo que uno se acabó de comer, ¿listo? Entonces hay pacientes diabéticos que necesitan 2 tipos de insulina, ¿cierto? Unas que actúan largo y unas que actúan rápido. Entonces, las que actúan rápido son las de las comidas. ¿Alguien tiene un familiar o alguien se aplica insulina aquí? Sí, ¿qué se aplica a tu papá? ¿Quién se sabe los nombres de las insulinas? No. Bueno. Entonces ya casi todas son transparentes, ¿cierto? Pero entonces antes, esas son las tradicionales. Esas son insulinas tradicionales. Las tradicionales había una que se llamaba NPH y una que se llama cristalina. Entonces, la NPH, esas son las tradicionales que han existido toda la vida, ¿sí o no? La NPH es la que es lechosa, lo que la gente le llama la lechosa. Y la cristalina realmente se llama regular, por eso le dicen la R, la regular. Y uno para acordarse se le dice cristalina porque es transparente, ¿cierto? Entonces la NPH y la cristalina. Entonces resulta que la NPH actúa largo, ella es lenta. Y en cambio la cristalina actúa rápido, ¿listo? Entonces resulta que mucha gente usa la NPH. Lo que pasa casi siempre, yo voy a ver si este es el que funciona. Lo que pasa casi siempre es que la gente se pone una dosis de NPH por la mañana y esa dosis de NPH le dura un tiempo, casi todo el día, más o menos 12 a 18 horas. Y se vuelve a poner un poquito de NPH por la noche que le cubre durante toda la noche. Eso es lo que pasa casi siempre. Esa trata de reemplazar la insulina que uno tiene ahí de base, esa actúa lento, ¿cierto? Pero esa no alcanza a quemar los picos de las veces que yo como. Entonces, para cuando yo como, me tengo que poner un poquito de insulina rápida, que sería, por ejemplo, la cristalina. La cristalina se tiene que poner media hora antes de las comidas, ¿cierto? Porque ella empieza a actuar un poquito más, ella empieza a actuar más o menos a la media hora. Entonces, se pone media hora antes de la comida y ella actúa así. Dura más o menos 4 a 6 horas, la cristalina, ¿cierto? Entonces, ya quedaron un montón de rayas ahí. Pero miren que yo, por ejemplo, aquí desayuné, almorcé y comí. Y la cristalina por aquí todavía, es la roja, todavía está por acá circulando. Entonces, por eso antes decían los pacientes que se ponen cristalina que tenían que comer 6 veces al día, que tenían que desayunar, que tenían que tomar media mañana, que tenían que almorzar, que tenían que tomar algo, que tenían que cenar y que tenían que tomar merienda, porque por acá tienen todavía funcionando un poquito de insulina, pero ya no estaban comiendo, ¿cierto? Eso está revaluado ya, porque entonces uno se pasa todo el día comiendo para que no le den bajones, pues se aumenta de peso. Y ya dijimos que cuando uno se aumenta de peso y tiene más grasa, pues la insulina le funciona menos, entonces le tiene que poner más insulina. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Ahora uno sabe que la cristalina y la NPH se tienen que usar, pero en una forma muy juiciosa para uno tratar de que el paciente tenga el menor riesgo posible de hipoglicemias y no tenerle que dar comida tantas veces al día.
Y resulta que ahora hay unas insulinas que son nuevas, no es que sean mejores, son exactamente igual de efectivas. Una unidad de insulina baja los mismos puntos del azúcar en un paciente, la misma insulina, ¿cierto? O sea, son igualmente efectivas estas tradicionales que las nuevas. Lo único que tienen de distinto las nuevas, tienen dos ventajas. Una ventaja es que tienen menos riesgo de hipoglicemia, que eso para nosotros es muy importante. Tienen un 40% menos riesgo de hipoglicemia. Eso es muy, muy importante. Y la otra cosa que es muy importante es que vienen muchas en un lapicero, ¿cierto? Y esos lapiceros nos facilitan mucho la aplicación de la insulina. O en un cartuchito que uno se lo introduce en el lapicero con una aguja muy chiquita, que aquí me trajeron unas muestrecitas, y esas agujas son unas agujitas, que quieren yo, no sé si las conocen. Esas agujas deben ser ojalá de 4 milímetros, porque las agujas de 4 milímetros son las mejores, porque se sabe que queda en la piel, que queda subcutáneo, que no queda en el músculo, porque las que son muy largas, a veces nos inyectan la insulina en el músculo, entonces ahí en el músculo no funciona tan bien. Son unas agujas súper chiquiticas que miden 4 o 5 milímetros, eso no duele, eso no molesta, entonces son muy fáciles de aplicar, y cuando vienen en el lapicero son mucho más fáciles de cuadrar la dosis, porque es que a nosotros nos han hecho talleres, por ejemplo, nosotros nos ponen unas gafas empañadas, o si uno es medio cieguito, envasar la insulina a veces es muy difícil, y es difícil que uno sepa cuál es la dosis exacta, que no se equivoque. Con los lapiceros a veces es más fácil porque en el lapicero se ven el número más grande, tienen un clic que uno es capaz de oír, es un clic audible que le ayuda a uno a contar cuántas insulinas se está programando en el lapicero. Entonces por eso son un poquito más prácticas. Entonces yo les voy a contar